Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la Cámara de Senadores. Para dar la bienvenida a este foro, escuchemos las palabras de la senadora Silvia Garza Galván. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos al Senado de la República. Gracias por acompañarnos a este importantísimo foro. Señor secretario Rafael Pacheano, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer contar con su participación. También agradezco al doctor Mario Molina su apoyo para estos temas. A mi compañera Luz María Beristain, gracias amiga querida por acompañarnos en estos temas y por tu apoyo. Diputada Ángeles Rodríguez, muchísimas gracias amiga, gracias por estar aquí, gracias por contribuir a hacer este importantísimo foro. Doctor Rodolfo Lassi, usted ya es de casa y aquí lo consideramos del Senado de la República. A todos los presentes que nos acompañan en esta jornada, muchísimas gracias. Deseo expresarles un poco la finalidad que buscamos con estas reuniones. Tienen una razón de ser muy importante para todos los presentes y para cada ser humano en el planeta. En diciembre pasado se acordó un pacto histórico entre 196 naciones para trazar una ruta común para frenar el cambio climático. Este se considera, por supuesto, una gran victoria, como un gran manifiesto de buena voluntad entre las naciones para enfrentar lo que probablemente sea el desafío más importante del siglo XXI. La conferencia terminó con brazos levantados, en señal de triunfo, en sonrisas y en alivio por parte de los organizadores y negociadores. Sin restar importancia a este gran momento histórico, debemos comprender que este no es el fin del camino, sino apenas el inicio de un camino que será largo y complicado. Un camino que exigirá que nuestras buenas intenciones se traduzcan obligadamente en acciones efectivas, si hemos de permanecer por debajo de los 2 grados centígrados, si eso es lo que queremos. Para esto, tenemos que reflexionar sobre las promesas y acciones que han fallado en el pasado. Hace exactamente 10 años entraba en vigor el Protocolo de Kioto, que buscaba prevenir la interferencia peligrosa con el sistema climático acorde a lo estipulado en el objetivo de la Convención Marco. A 10 años de distancia de la entrada en vigor del protocolo, a 24 años de la creación de la Convención y a más de 100 años de la predicción del cambio climático por el científico sueco Arrhenius, desafortunadamente ya no nos encontramos en una era de prevención. El cambio climático no es un riesgo, sino una realidad. Por distintas circunstancias no fuimos capaces de actuar para prevenir el fenómeno. Por esta situación, nuestro papel ahora consiste en evitar que llegue a sus peores consecuencias. Este es finalmente el objetivo del Pacto de París. No debemos olvidar en ningún momento que este tratado no es entre hombres negociando, donde las buenas o malas intenciones cuentan. Estamos en realidad negociando con la atmósfera, por lo que por supuesto que no es ninguna negociación. A la atmósfera no le importan nuestras intenciones, sino lo que efectivamente enviemos allá arriba. Las mejores intenciones de los países que lograron que París fuera un triunfo político palidecen ante las proyecciones científicas. Con las contribuciones voluntarias de los países, seguimos en un camino hacia un catastrófico aumento de la temperatura. Me pregunto, si estas son nuestras mejores intenciones, ¿qué quedará en las peores? Los republicanos pueden sentir que han logrado una gran victoria política con el fallo de la Suprema Corte a lograr frenar las acciones climáticas en Estados Unidos. Pero su miopía no les permite ver que no es Obama quien pierde, sino el planeta entero. Perdemos todos. Este ejemplo nos sirve para reflexionar sobre las buenas intenciones, las promesas vacías y las victorias políticas de la ideología que sea. Debemos entender que el compromiso que México y el resto de las naciones del mundo adquirieron no es un pacto filantrópico por nuestros buenos deseos o el triunfo de la magnanimidad de nuestra especie, sino el reconocimiento de que la situación del planeta es insostenible
y que nos dirigimos hacia una catástrofe global. La incertidumbre que rodea esta situación no consiste realmente en considerar si el cambio climático sucederá o qué tan terrible será, sino en ver si somos capaces de actuar antes de que ocurra. Al pactar en París, le dimos una oportunidad a la humanidad, pero su destino seguirá incierto. La moneda está en el aire. El Acuerdo de París, aprobado en diciembre del 2015, es tan solo un pequeño paso en la ruta correcta. Quienes participamos hoy somos una pequeña muestra del Sistema Nacional de Cambio Climático, establecido por la Ley General de Cambio Climático, en la cual participamos los legisladores, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, especialistas privados, etcétera. Es nuestra responsabilidad conjunta dar seguimiento a la ley, conocer qué estamos haciendo, cómo vamos y si estamos cumpliendo con las metas de reducir emisiones. Hoy inauguramos este espacio para hablar sobre los resultados de la COP21. Haremos una siguiente reunión para enfocarnos en el tema de mitigación de gases de efecto invernadero y una tercera para el tema de adaptación. El reto que todos enfrentamos es enorme. Tenemos un objetivo global a largo plazo para descarbonizar las economías. Ya no estamos discutiendo si existe o no el cambio climático. Este es real y lo comprobamos todos los días. El tiempo se nos acaba. Debemos cumplir acciones específicas antes y después del 2020, acciones urgentes para proteger a la madre tierra. Escucharemos a los expertos, a científicos, a funcionarios públicos. Ellos nos presentarán los detalles del Acuerdo de París, desde el punto de vista de las instituciones a las cuales representan. Los hechos los conocemos: el deshielo de los polos, las sequías, las inundaciones, la elevación del nivel del mar, la escasez de alimentos, la contaminación, las enfermedades respiratorias, la pérdida de especies. En cada rincón del mundo se han sentido los efectos. Sin duda, los más afectados serán las poblaciones más pobres, entre ellos mujeres, niños y niñas. Se enfrentarán a un mundo más dañado. Evitemos que ese mundo sea destruido. El acuerdo pone en marcha un proceso a largo plazo. Tal vez algunos opinen que es imposible revertir lo que hemos ocasionado. Yo pienso lo contrario. Mientras seamos capaces de cambiar nuestras acciones, tendremos esperanza. Mientras seamos capaces de concientizar a la sociedad en general, a los empresarios, a los gobernantes, tendremos esperanza. Por eso agradezco muchísimo la presencia del secretario de Medio Ambiente, el secretario de la Semarnat, Rafael Paquiano, el subsecretario Rodolfo Darcy, y por supuesto todos ustedes. Pero el estar ustedes presentes aquí hoy, señores, representa que el gobierno está comprometido, que hay una gran sensibilidad en el tema. Por eso agradezco muchísimo su presencia. Por eso estamos hoy aquí, para trabajar, para coordinarnos, para apoyar a los diferentes sectores a cumplir con sus objetivos sustentables. Hoy me comprometo, y también, diputada Ángeles, Luz María, a tenerle aquí, señor secretario, sus aliadas. Cualquier reforma, a cualquier ley que se necesite para avanzar positivamente a frenar el aumento de la temperatura, cuente con nosotras, cuente con el Senado de la República, señor. Seamos responsables y coherentes con el planeta y con nosotros. Por su atención, muchísimas gracias y nuevamente sean todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Gracias. Muchas gracias, senadora, por su mensaje. Tiene ahora la palabra la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre. Buenos días a todos. Me queda poco que decir después de las palabras de la senadora Silvia, entonces seré muy breve en mi mensaje. Saludo al licenciado Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al doctor Mario Molina, a la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, a la senadora Luz María Beristain, secretaria de la Comisión de Cambio Climático, al doctor Rodolfo Lassi, subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mis compañeras diputadas Mirza Flores, mi diputada María, que son miembros de la Comisión de Cambio Climático en Cámara de Diputados. Y decirles rápidamente que
yo celebro lo que pasa aquí porque al final del día, si todos volteamos a vernos un poco unos con otros, aquí se reúne la academia a través del doctor Mario Molina, se reúnen los dos poderes legislativos a través de la senadora y su servidora, mis compañeras diputadas, se reúnen todos ustedes, sociedad civil, investigadores, y todos al final del día estamos tenemos el mismo fin de luchar día a día con lo que consideramos que es poder tener un mundo mejor. Yo celebro esto y además agradezco infinitamente a la senadora Silvia por haberme invitado a compartir este foro, y como dijo ella hace un momento, y en nombre de mis compañeros de la Comisión de Cambio Climático, comprometernos a que sea no solamente esta mañana de trabajo, sino todos los días en pro de buscar al menos en el marco legislativo, un México que tenga una mejor capacidad en sus niveles de emisiones, que es más cuidadas, y que podamos tener todo el marco legal que nos ayude a poder cumplir los compromisos que hemos hecho de manera internacional, pero sobre todo que podamos tener para todos nuestros hijos, para todos nosotros ahora, un mundo mejor. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias, diputada. Escuchemos ahora el mensaje del titular de la Semarnat, ingeniero Rafael Paquiano Alamán. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y todas quienes nos acompañan en este importante evento. Quisiera agradecer en particular a la senadora Silvia Garza por la organización de este foro, por su inconstante ayuda y pasión para el combate del cambio climático. También saludar a la senadora Luz María Beristain y también a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados, la diputada María de los Ángeles Rodríguez, y por supuesto también saludar al doctor Mario Molina, quien nos ha apoyado desde siempre con todos los temas que tengan que ver con cambio climático, y también a mi compañero, amigo y colaborador, el doctor Lassi. Si me permiten, yo quisiera platicar con ustedes sobre cuáles son aquellos principales puntos que tiene el Acuerdo de París y también cuál fue la colaboración de México en la elaboración de este importante acuerdo. Primero que nada, quiero comentar, previo a la firma del Acuerdo de París, la delegación mexicana llegó con una postura que estaba totalmente alineada con la Ley General de Cambio Climático. La delegación mexicana fue representada en primer lugar por el presidente de la República, quien llevaba un firme convencimiento de que no podíamos dejar pasar más tiempo y teníamos que tomar las acciones que fueran necesarias porque, como bien lo decía la senadora Garza, los efectos del cambio climático ya los estamos resintiendo en nuestro país, y a pesar de que México es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, nuestra posición geográfica nos hace uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Dentro de la COP de París, México tuvo una presencia importante, tuvimos un stand donde dábamos cuenta de todo lo que ya hacía nuestro país para la mitigación del cambio climático, pero que también aprovechamos para promover la COP 13 de biodiversidad que se va a llevar a cabo en nuestro país a finales de este año. México llegó a París siendo el primer país en vías de desarrollo que presentó su contribución nacional, y esto demostraba cuál era la posición de México de liderazgo, poniendo a los demás países un ejemplo claro para que se fueran sumando a este esfuerzo. Es importante mencionar también que si bien fuimos el primer país en desarrollo en presentarlo, antes que México solamente lo habían presentado 5 países más. Nosotros lo presentamos a inicios del año pasado, y creo que esto demuestra la seriedad y la importancia y sobre todo la prioridad en la agenda nacional que tiene el cambio climático. Ya una vez en París
y esto yo creo que es de los grandes éxitos de este acuerdo, 188 países presentaron sus contribuciones nacionales. Por primera vez los países estábamos de acuerdo que teníamos que hacer algo, y parte del éxito de este acuerdo es que no se impusieron metas a todos los países, sino que cada país determinó qué es lo que podía hacer y en qué medida podía colaborar con el cambio climático. Dentro del segmento inaugural donde estuvo presente el presidente de la República, participó él de manera directa en eventos que fueron claves, como uno que es denominado como Mission Innovation, que esta es una iniciativa por parte de Estados Unidos, de la iniciativa privada, en donde se hace un compromiso para duplicar la inversión en proyectos de energías renovables. México estuvo presente ahí, suscribimos esta iniciativa y desde entonces hemos estado trabajando la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente con nuestras contrapartes en Estados Unidos, y estamos involucrando al sector privado para poder aprovechar el enorme potencial que tiene nuestro país en materia de energías renovables, y por supuesto aprovechando la reforma energética, que además aprovecho aquí para reconocer a todos los legisladores de ambas cámaras por su trabajo en la aprobación de esta reforma, en la aprobación de la reforma financiera, donde también tiene un componente muy importante, que fue otro de los eventos donde estuvo el presidente de la República, que es el precio al carbono. México es de los países que ya tienen un impuesto al carbono, que ya hemos recolectado varios miles de millones de pesos por efectos de carbon pricing, y que también pone a México a la vanguardia de otros países, teniendo en marcha ya las herramientas que necesitamos para poder mitigar y adaptarnos al cambio climático. También nuestro país tuvo una participación importante ya dentro del segmento de alto nivel en una iniciativa que era una alianza por una mayor ambición, en donde diferentes países se fueron sumando de manera paulatina, porque consideramos que la meta de 2 grados centígrados no es suficiente y teníamos que poner un esfuerzo para poder llegar incluso al 1,5 grados como objetivo de temperatura. Ya pasando a lo que es el Acuerdo de París, como lo decía antes, este acuerdo tiene un componente que lo hace muy diferente de Kioto, que es que la participación de todos los países a medida, dependiendo de sus capacidades, reconociendo las diferencias que tiene cada uno de ellos, y sobre todo poniendo cuáles son las circunstancias nacionales. Esto se ve reflejado en los INDCs, en estas contribuciones nacionales, en donde, insisto, cada país determina de qué manera y de qué magnitud puede ser su esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las colaboraciones que tuvo México y que estuvo presente en todas las negociaciones, incluso un día antes de que se firmara el acuerdo, nosotros fuimos los grandes defensores del tema de derechos humanos y de que en el Acuerdo de París se incluyera el tema de la igualdad de género. En el Acuerdo de París, México tuvo una participación clave, sobre todo en la redacción del objetivo de temperatura, porque habían 2 posiciones muy marcadas: aquellos países que querían que el objetivo de temperatura se quedara en 2 grados y aquellos países que consideramos que 2 grados no era suficiente y que había que dar un paso adicional. Por eso la redacción final fue propuesta de la delegación mexicana, y aquí quiero aprovechar para reconocer el trabajo que hizo el subsecretario Lassi con todo el equipo de negociadores y también el equipo de Cancillería, que estuvimos trabajando día y noche para lograr la redacción final como de este artículo, que finalmente quedó, y fue una propuesta, insisto, de la delegación mexicana, que el objetivo de temperatura debía de quedar como detener el aumento de la temperatura yendo muy por debajo de los 2 grados centígrados y teniendo como un objetivo poder llegar y tener esa ambición de llegar al 1,5 grados. El objetivo a largo plazo también era un punto donde se estaba discutiendo mucho, donde las negociaciones se empantanaron, pero finalmente logramos poner como objetivo que se pudiera alcanzar un pico global de emisiones lo más pronto posible. En el caso mexicano, este pico lo alcanzaremos en el 2026, y que se alcance un balance de emisiones hacia mitad del siglo.
Algo que también fue una propuesta mexicana que se estuvo negociando desde hace muchos meses fue que, dado que los compromisos de mitigación que habíamos puesto cada uno de los países en nuestros índices no era suficiente para poder mantener la temperatura en un aumento de 2 grados, para que el Acuerdo de París pudiera ser viable a largo plazo, tenía que ser progresivo. Por eso nuestro país insistió en que cada 5 años todos los países debemos de someter nuevos índices, pero estos tienen que ser más agresivos que los anteriores. Esto quiere decir que no se permiten retrocesos. Esto también fue uno de los puntos donde México estuvo negociando, que esto tenía que ser una parte fundamental del Acuerdo de París, y afortunadamente ahí está. Por supuesto, el tema de financiamiento fue otro de los grandes temas, donde ya se ratificó la voluntad de los países desarrollados de movilizar al menos 100,000 millones de dólares anuales a partir del 2020, pero algo muy importante es que no nada más puede ser financiamiento para temas de mitigación, sino que la adaptación tiene que también tener recursos de este financiamiento. Se creó también la participación del sector privado, en donde se van a generar mecanismos como los mercados de carbono para poder involucrar también al sector privado y poder lograr estos objetivos que estamos planteando en nuestros índices. Otra cosa muy importante, y es algo en lo que estamos trabajando en nuestro país, tiene que ver con la innovación tecnológica, en donde nosotros estamos planteando que no nada más venga tecnología importada a México, sino que aquellos productores de este tipo de tecnología pongan plantas en México para poder fabricar este tipo de tecnología. Nosotros nos estamos enfocando principalmente en energía solar, en energía eólica, en donde vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Energía y obviamente el sector ambiental, para ver de qué manera podemos nosotros fomentar e incentivar que se adopten nuevos proyectos en México para lograr una demanda interna lo suficientemente atractiva para estos productores puedan poner plantas en nuestro país, y así estaríamos teniendo 2 tipos de beneficios. Primero, tendríamos más proyectos de energías renovables y por lo tanto poder mitigar nuestras emisiones y presentar nuevos índices más agresivos, y en segundo lugar tener una industria verde totalmente nueva en nuestro país que nos ayude también a generar desarrollo y sobre todo empleos verdes. Otro de los temas donde México insistió mucho era en la necesidad de que se incluyeran objetivos dentro del acuerdo en materia de adaptación y no solamente de mitigación. Y para nosotros insistimos que en nuestro país era fundamental el poder tener sistemas de alerta temprana. Como lo comenté antes, somos un país sumamente vulnerable ante efectos hidrometeorológicos, y el poder tener este tipo de sistemas nos pueden ayudar para prevenir y tomar acciones, como lo hicimos con el huracán Patricia el año pasado, en donde gracias a este tipo de alertas que logramos desarrollar en tiempo, todas las pérdidas que lamentamos son meramente materiales. Y por último, uno de los temas que eran fundamentales en el Acuerdo de París era la transparencia. De qué manera los países que estábamos firmando este acuerdo íbamos a poder reportar qué acciones estábamos teniendo y qué resultados estaban obteniendo para ver qué tan cerca estábamos de cumplir nuestros objetivos. Se determinó el crear un sistema de información en donde todos reportáramos en el mismo sistema, pero respetando el acuerdo de reconocer cuáles son las capacidades que cada uno de los países tiene. Sobre eso se va a ir trabajando, y a medida que pase el tiempo y se desarrollen capacidades, nos iremos emparejando todos los países para reportar exactamente el mismo tipo de información. Por último, coincido con la senadora Silvia Garza en que el Acuerdo de París solamente es el comienzo, pero creo que aunado a las reformas que tenemos hoy, a la Ley General de Cambio Climático, también a la ley recientemente aprobada por ambas cámaras de transición energética, creo que es un gran paso el que ha puesto México. Tenemos todo lo necesario para poder cumplir con los objetivos y los compromisos que hoy tenemos de reducción de gases de efecto invernadero del 22% y del 51% de contaminantes de vida corta, pero creo que tenemos todo lo necesario para poder cumplir también con el compromiso de que en 5 años presentar un nuevo índice más agresivo que nos lleve a poder cumplir con el objetivo de temperatura que nos comprometimos y llegar a un máximo de 1,5 grados.
Yo nuevamente agradezco y reconozco la voluntad del Senado mexicano y de la Cámara de Diputados, y créanme, senadora, que ustedes también tienen en la Secretaría de Medio Ambiente y en el Gobierno de la República un aliado para hacer lo que tengamos que hacer para hacer frente a este fenómeno que sin duda es la amenaza más importante a la que nos estamos enfrentando. Y entiendo que tengo que hacer ya la declaración inaugural, ¿sí? Si nos ponemos de pie. Me da mucho gusto el poder este 2 de marzo del 2016, siendo las 10:35 de la mañana, decretar formalmente inaugurado este foro, el Acuerdo de París, un desafío para el planeta, y esperando que todos estos beneficios que traiga este foro los podamos capitalizar para el bien de nuestro país. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades a la senadora. Muchas gracias, secretario, y a todo el Presidium por su presencia en la inauguración de este foro, y a continuación los invitamos a llevar a cabo, a tomarse la foto conmemorativa de este importante foro relacionado con el medio ambiente.